Y esta porción de Romanos 14, mis amados hermanos, yo digo, la palabra habla por sí sola. Si le prestamos atención a cada palabra de estos versículos, usted va a ver cómo el Señor nos habla. No voy a tener necesidad que les predique. Si usted presta atención lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde. Dice la palabra de Dios así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, ¿qué tiene que hacer? No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora escuche esto: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjese qué interesante. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos decir esto, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y este es un versículo que muchas veces sacamos de contexto, pero fíjese, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No, me gusta hacer pausa porque la mente nuestra tiene que captar la palabra, ¿me entiendes? Porque muchas veces leemos y yo digo, uy, me leí un capítulo entero hoy. Me leí toda la Biblia en 3 meses. Si leo... ¿Sabe cómo honramos la Biblia? Leyéndola, masticándola, asimilándola y poniéndola por obra. Eso es honrar la palabra de Dios. Así que tranquilos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ni usted va a dar cuentas por mí, ni yo por usted. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo, Él va a pesar toda obra que los creyentes hayamos hecho aquí sobre la tierra. Las va a pasar por fuego y verán las que van a perdurar. Y cada uno de nosotros daremos cuenta ante el Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye ¿a qué cosa? A la paz y a la mutua edificación, Padre. Confiamos que el Espíritu Santo en esta hora nos va a llevar a toda verdad, va a ministrar a nuestras vidas, vamos a ser edificados, consolados y exhortados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Qué lindo se les ve hoy a todos, radiante la presencia de Dios. Amén. Muy bien, medio serios se pusieron cuando leímos esto, pero no se haga problema, el Señor es bueno. Es misericordioso. Estamos en tiempo de la gracia y Dios es grande y misericordioso. ¿Sabe que había este intercambio de opiniones ahí con los romanos con respecto a la carne que comían, si había sido sacrificada a los ídolos o no? Porque muchas veces vendían en las carnicerías carne que ya había sido sacrificada a los ídolos. Ese era el asunto de por medio. Entonces, nosotros vamos a ver este pasaje, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva. Como todo el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña a vivir a los cristianos. Hemos nacido de nuevo y debemos de vivir como ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino tenemos un mandamiento que nos dio el Señor. ¿Cuál será? ¿Cuál será el mandamiento? Este mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Amén. Entonces, como ciudadanos del reino, tenemos este mandamiento para aprender a vivir de esta manera que el Señor nos enseña. Pablo dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Sí, usted sabe que todo va a pasar, profecía, fe, todo. Pero allá va a prevalecer el amor. Eso es lo que nos identifica. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos amarnos los unos a los otros. Y el apóstol Pedro nos dice que el amor cubre multitud de faltas. Esto no da licencia para el pecado. Por supuesto que no aceptamos o encubrimos el pecado, sino que debemos declararlo a través de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros predicamos la sana doctrina y ahí aprendemos cómo debemos de vivir. Ahora, el pasaje que nosotros vamos a examinar en Romanos, quiero referirme a cosas, hermanos, que no son esenciales, por las cuales muchas veces nosotros rechazamos o criticamos o juzgamos a los hermanos. Entonces, nosotros no podemos negociar, somos muy estrictos en todo lo que se refiere a nuestra fe, al fundamento de nuestra fe. Nunca vamos a cambiar ni a negociar la deidad de Cristo, Dios el Creador, el Espíritu Santo, la sanidad divina, el nacimiento virginal de Cristo, su muerte redentora, su resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Le animo a que lea las 16 verdades fundamentales de las asambleas de Dios, porque en eso se basa nuestra doctrina y eso no se cambia, eso no se negocia.
Pero Pablo usa un ejemplo aquí en el pasaje de Romanos capítulo 14 que estábamos leyendo sobre la estricta dieta judía, ¿verdad? Y los días festivos que ellas observaban desde tiempos de la ley. Entonces, debemos recordar que los judíos venían de estos rituales, pero los gentiles venían de otro trasfondo cultural totalmente diferente y otro trasfondo religioso sin tantas restricciones y prejuicios. Entonces, Pablo quiere hacernos entender, hermanos, que nadie se salva ni nadie pierde su salvación por hacer o no hacer estas cosas que podemos llamarles no esenciales, como la comida, la bebida o el día de fiesta que usted quiera o no quiera celebrar. Eso no va a afectar mi salvación, sino que vamos a ver hoy otros principios importantes que Pablo quiere establecernos aquí en Romanos capítulo 14. Y es el no juzgar a los hermanos, amarlos para no causar tropiezo a ellos. Pablo dice bien clarito, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dicho esto, volviendo a Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y la palabra griega asteneia, que se usa aquí, se traduce como carencia de fuerza, debilidad y en algunos otros versículos aún como enfermedad física. El diccionario define la palabra débil de la siguiente manera: como persona que tiene poco vigor, poca fuerza o resistencia, que cede fácilmente ante los desafíos. Entonces recordemos, hermanos, que muchas veces nosotros podemos sentirnos debilitados, quizás por la carga de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya sea en nuestra familia, en nuestra vida personal íntima o en nuestros trabajos, no sé. Quizás hay algo que está sucediendo alrededor que nos sentimos un poco debilitados, pero aún así podemos estar llenos de fe. Nosotros no podemos medir la fe de nadie. Solo Dios lo hace. Y tenemos la costumbre de decir, ay, qué poca fe que tiene. O si tuviera más fe, se hubiera sanado ya. A veces hacemos comentarios, hermanos, terribles. No nos medimos cuando hacemos esos comentarios. Y nosotros no podemos medir la fe de nadie. Solo Dios lo puede hacer, porque nosotros no conocemos el corazón del ser humano. Nosotros miramos lo externo, lo de afuera. Dios es quien mira nuestro corazón. Aleluya. Entonces, Pablo nos pide aquí que recibamos al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir sobre opiniones. Y luego él observa que la persona, escuche esto, es interesante este pasaje, por eso yo le decía, preste atención cuando lo leemos, medítelo. La persona con una fe débil tiende a juzgar a los demás, porque piensa es un comportamiento impropio, el de mi hermano o de mi hermana, y puede llegar a caer en el legalismo. Eso es lo que dice este texto. El más fuerte, dice Pablo, tiende a ver a los hermanos con fe débil, con desprecio, como que se siente más. Por lo tanto, hermanos, no podemos permitir que esto penetre en la congregación de los santos. No podemos aceptar esto. Tenemos que tener cuidado con el concepto que tenemos de nuestros hermanos y mantener relaciones puras entre nosotros.
¿Sabe que Cristo viene pronto? Que nos haya haciendo su voluntad. Amén. Muy importante. Entonces, Pablo aboga aquí en el capítulo 14 de Romanos para que la iglesia se mantenga unida, aun cuando hay hermanos tan diferentes unos de otros. Pero Pablo evalúa esas diferencias diciendo que unos quizás tienen fe más débil, otros tienen fe más fuerte. Algunos tienen más madurez espiritual, otros tienen menos madurez espiritual. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Somos los amos de nuestros hermanos, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, aquí somos una familia hermosa, pero somos de diferentes culturas. Todos hablamos español, pero usted vio que a veces tenemos que decir, ¿qué quiere decir esa palabra? Yo a veces pregunto, ¿o qué quiere decir en tu país? ¿O por qué ustedes hacen esto? Es cultural. Hay muchas cosas culturales que nosotros, hermanos, lamentablemente juzgamos a veces de acuerdo a nuestro lente, a nuestra corta visión. Por eso, cuando Pablo les escribe a los Gálatas, les da un consejo muy sabio, inspirado por el Espíritu Santo. Mire, lea conmigo Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. A ver si lo tienen ahí, lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿vosotros que sois qué? ¿Vosotros que sois qué? ¡Wow! Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, fíjese, los que nos creemos más espirituales, lo que tenemos que hacer: restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque yo tengo que mirarme yo a mi espejo. Y eso es para cada uno de nosotros. No esté pensando, esto le cayó bien a... Wow, no, esto me cayó bien a mí. Este mensaje me cayó bien a mí. Amén. Esto es personal, Dios me está hablando a mí. No a mi vecino, a mi pariente. No. Este me está hablando a mí. Si yo me creo espiritual, restauro con mansedumbre, hablo con mansedumbre. Yo siempre le digo a los líderes aquí, cuando hay alguna situación, algún problema, hay que hablarlo con amor, con mansedumbre. No somos como los del mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino y como tal debemos de actuar y debemos de poder sentarnos y en amor decirnos la verdad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O no? ¿Cómo hacen en casa ustedes? ¿Así? ¿A gritos? Pegamos el portazo. Y después entramos acá y estamos... Dios le bendiga. Y a veces pienso que es tan mansa que la pastora... ¿Cómo será la pastora en la casa? ¿Cómo será? Pregunto. ¿Cómo son ustedes en casa? Pero cuando se cierra la puerta. Porque cuando yo los voy a visitar, ustedes se portaron todo bien. Cuando usted me viene a visitar a mí, también me porto bien. No soy muy buena para así anfitriona, pero me porto bien. Pero cuando cierro la puerta de mi casa, ¿cómo soy? Pregúntese usted, cuando usted cierra la puerta de su casa, ¿cómo es? ¿Es tan espiritual como quiere ser aquí?
¿Sí? En el trabajo. Es tan espiritual con sus compañeros, compañeras, jefes. Con algunos que no los queremos ni ver. Ojalá que el jefe hoy no venga, ojalá que no venga. Que le agarre algo en el camino, que no venga. ¿Verdad? O estoy ahí mostrando a Cristo en mi vida, mostrando mansedumbre, mostrando que soy un ciudadano, una ciudadana del reino. Porque si yo me creo ser algo, no siendo nada, me engaño a mí misma. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano. Así que yo tengo que someter a prueba mi propia obra. Yo. Amén. Diga yo, póngase así. Yo tengo que someter a prueba mi propia obra. Sí. Así es. Así es. Yo le digo, Señor, solo tú sabes. Amén. Solo tú sabes. Cuando nos descubrimos delante de Él. ¿Se da cuenta cómo debemos de vivir los ciudadanos del reino? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Aleluya, tan callado. Ay, creo que le voy a pasar el micrófono al pastor Jonathan. Ustedes le escuchan más a él que a mí. Pablo nos da a entender que el débil en la fe se abstiene de varias cosas, pero lo hace para exaltar a Dios. Fíjese qué interesante. Y el fuerte en la fe, el que es más fuerte, ha experimentado otra dimensión espiritual, otra libertad en Cristo, alguna revelación que Dios le ha dado y vive con la libertad con que Cristo lo llamó. Entonces no podemos juzgar a nadie. Si usted ha tenido una revelación de Dios en cuanto a alguna situación o forma de comportamiento, no exija que otra persona lo tenga cuando todavía no recibió revelación. ¿Sabe que siempre me acuerdo cuando estábamos en la ciudad de Los Ángeles? El pastor Olea era presbítero de la sección central de Los Ángeles de las Asambleas de Dios. Y un día estábamos en una reunión de las iglesias de la sección y uno de los pastores le tocaba recoger la ofrenda. Y cuando pasa a recoger la ofrenda, empieza a regañar a medio mundo. Que no de $1, que $1 era no sé qué, como una miseria, que Señor, bla, bla, bla. Pero fue tan duro, tan despectivo, todo tan exigente. Entonces obligó a la gente, usted tiene que venir acá, venga al frente con $100. Había hermanos que no lo tenían. Conclusión, termina la reunión y el pastor Olea llama a este pastor. Y le dice, hermano, ¿qué te pasó? No, que a mí el Señor me reveló lo que hay que dar para sembrar en el reino de los cielos. Le dijo, estoy feliz de eso. ¿Cuándo te lo reveló? No, hace unos meses. Y le dijo, hermano, tú tienes como 25 años en el ministerio. Y Dios recién te lo reveló. Y tú estás criticando y exhortando duramente a un pueblo que quién sabe a qué nivel de madurez han llegado, que nunca van a poder interpretar lo que Dios te reveló a ti. Si Dios te reveló a ti, comienza a practicarlo y a ser ejemplo para otros. ¿Usted me entiende? Usted sea ejemplo para otros, no empiece a exhortar. Dios se lo reveló a usted, gloria a Dios. Entonces concluimos que ambas vidas, tanto el débil en la fe como el fuerte en la fe, son personas profundamente agradecidas con Dios y desean agradarle a Dios. Eso es lo que dice Pablo acá.
Las diferencias son entre convicciones sobre el comportamiento, pero dan gloria a Dios. No van a perder la salvación por eso, porque coma o no coma carne. Ahora, si su conciencia le acusa, usted no lo haga, porque entonces sí le es pecado. ¿Me está entendiendo? Pero si la conciencia del hermano no le acusa, deje en paz. Oremos los unos por los otros. Amén. Y en realidad, diciendo todo esto, hermanos, si nosotros vemos con un poquito más de profundidad esta porción de la palabra, entendemos aquí que el apóstol Pablo está hablando más sobre los principios que nos deben de gobernar a nosotros los cristianos, que sobre asuntos específicos de carne, bebida, días festivos, no. Acá hay un principio, amar al prójimo y no juzgar. Ese es el principio. Recuerden que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, más bien debemos de, como dice Pablo, tomar la actitud de no poner tropiezo a ningún hermano, no ponerle ocasión de caer a nadie, porque podríamos desalentar o desanimar a otros hermanos y dejarlos en el camino. Y por eso sí Dios nos va a pedir cuenta. Así que debemos de ser muy cuidadosos, cuidadosos aún con los comentarios que hacemos. ¿Verdad? Porque a veces hacemos preguntas sarcásticas. ¿A ti te parece que es? No, en amor. La verdad se dice en amor, hermanos, en amor. Amén. Así que si es una persona que no ha recibido toda la revelación de parte de Dios como la que he recibido yo, no va a entender nunca mi comportamiento, y si yo le exijo que se comporte como yo, entonces puedo ser ocasión de tropiezo. Entonces la verdad la enseñamos en amor, aconsejamos con sabiduría, exhortamos en amor, lo hacemos sobre principios bíblicos claros. Porque no puedo basarme en conceptos míos, es sobre lo que la palabra de Dios me dice. Abro la palabra y digo, este es el consejo de la palabra de Dios. Lo que te voy a decir en amor está respaldado por la palabra de Dios. Si no, dañamos al cuerpo de Cristo. Y por otro lado, también quiero decirles esto. Seamos receptivos nosotros también y no altivos. Cuando algún pastor, algún líder, algún hermano o hermana maduros en la fe nos quieren enseñar algún principio valioso para aplicar a nuestra vida espiritual, recibámoslo, hermano. Recibámoslo con mansedumbre, eso también. Porque muchas veces nosotros no queremos escuchar y nos rebelamos cuando hay alguien que con amor nos quiere enseñar algo. Y nosotros estamos en el camino del Señor para seguir creciendo y madurando. No puedo tomar leche todo el tiempo. Tengo que comer vianda, ¿usted entiende? No me pueden cambiar los pañales a la edad de 5 años, 10, 20, 30. Tengo que aprender a caminar con el Señor, a madurar, a tomar mis propias responsabilidades, a vivir de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Y si hay un líder, una persona madura que me quiere enseñar algo, necesito recibirlo de parte de Dios. Amén. Cada uno de nosotros nos debemos preguntar, Dios, ¿qué es lo que está impidiendo en mi vida una relación más íntima contigo? Eso, presentarnos delante del Señor, quitarnos toda, no sé cómo decirla, no sé, máscara, no. Todo lo que muestro ser y ser yo sola delante del Señor, mi yo de verdad.
la Teresa Olea de verdad delante del Señor y decirle: Dios, ¿qué me está impidiendo que yo no tenga una relación más íntima contigo? Amén. Bienaventurado aquel, dice la palabra, que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero recordemos que en nuestras vidas existen muchas cosas que Dios quiere que se las rindamos a Él. Y estamos ahí tercos, y el Señor nos habla, pero ahí estamos. Y no le rendimos a Él. Por eso me gusta este canto que hoy es adoración al Señor. Todo lo que soy, Señor, de verdad, todo lo que soy. Quebranta mi corazón. Todo lo que soy te entrego, ¿no? A veces decimos así en el canto, pero en nuestra vida real no le entregamos todo al Señor. Hay cosas que Él nos pide y que nosotros estamos aferrados a esas cosas y no nos permiten un pleno crecimiento, una plena intimidad con Dios. Así que si Dios te habla que tienes que entregar algo, hazlo hoy. Hazlo hoy, dile hoy al Señor: Señor, aquí te lo entrego. Que tu vida de verdad honre a Dios. Que en esta tarde puedas decir: yo tengo libertad. En esta tarde Dios ha roto cadenas, ataduras, prejuicios que tenía. En el nombre de Jesús. Entonces otros van a poder ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No vivimos como el mundo. Somos personas que vivimos diferente. Honramos a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, de caminar, de conducirnos, de vestirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermano, hermana, el consejo esta tarde: obra en fe, actúa en fe de acuerdo a lo que la palabra te hable en esta tarde. Y todas esas cosas que pensamos que a nosotros nos satisfacen, tenemos que dejar de lado. Lo que yo pienso que me hace feliz a mí. Porque ¿sabe qué? Nos olvidamos que el único que nos da felicidad y el gozo verdadero, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, amén. En Él encontramos el verdadero gozo, pero a veces lo estamos buscando en cosas materiales o en vanidades que no sirven de nada y que pronto viene Cristo y eso va a ser quemado como hojarasca. Pero que la obra nuestra permanezca cuando sea pasada por el fuego, amén. Así que no nos justifiquemos a nosotros mismos en las cosas que permitimos en nuestras vidas y que no le queremos entregar todavía al Señor. Así que más bien esas cosas debo mirarlas a la luz de la palabra y decir: Señor, esto te lo entrego hoy, porque sé que tu palabra me dice que no está bien. Mire lo que le dice Pablo a los Corintios en su primera epístola: que los que tienen conocimiento tengan cuidado de que los hermanos débiles, por quien Cristo murió, no se pierdan. Y luego les dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Fíjese qué fuerte que está esa palabra. Está tremendo. Muy bien. Vamos a concluir ya, no se aflija. Lea conmigo Romanos capítulo 8 y versículos 1 al 5. Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 al 5. Mire qué linda esta palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire qué lindo, acá Pablo nos dice que no tenemos ninguna condenación, pero hay un secreto. No hay ninguna condenación para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo y ¿qué más? Y andan conforme al Espíritu. Entonces, esa promesa no es para los que dicen, uy, sí, yo creo en Jesús, sí. Sí. A mí me han hablado de Jesús, yo creo. Porque el diablo también cree y tiembla. Es para los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y vivimos de acuerdo al Espíritu. No en los deseos de la carne, sino que nuestro diario caminar es conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu, dice Pablo, en las cosas del Espíritu piensan. Los que son de la carne, en las cosas de la carne. Entonces, hermanos, ninguna condenación hay para los que no solo dicen conocer a Cristo, sino caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Así que si andamos en el Espíritu, no nos juzgamos los unos a los otros. Aceptamos al débil en la fe. Mire qué fácil que es esto. Lo recibimos, no contendemos por cosas que no son esenciales para la salvación y que no quebrantan el fundamento de nuestra fe, de nuestra sana doctrina. Amén. ¿Ofendemos con nuestra crítica severa? ¿Sí? Hay críticas severas, hermanos, ¿sí? Contra los hermanos, contra los pastores, los líderes, ¿sí? ¡Ay! ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos a veces un concepto muy equivocado de la persona o de las cosas que están sucediendo sobre algún asunto. Y nos hacemos nosotros un concepto totalmente equivocado. Y con la crítica ofendemos y si seguimos nuestro camino así, hermano, producimos división dentro de la misma iglesia local. Entonces no le podemos dar lugar al diablo. Recuerde, el amor es la base para el ciudadano del reino de los cielos. Y el amor es la base para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y el fruto del Espíritu es que comienza con ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me acuerdo unos años atrás, estábamos cerca de Navidad. Y yo había visto unos niños que hacían unas cartitas con sus regalos. Y una noche yo estoy arrodillada orando y agarré un lápiz y un papel y le dije, Señor, yo te voy a pedir un regalo. Te voy a pedir que el fruto del Espíritu se haga real en mi vida, que lo pueda experimentar a diario. Ese es el regalo que yo quiero. Que se haga real en mi vida el fruto del Espíritu, que yo pueda tener paz, gozo, amor, paciencia, bondad con los demás, mansedumbre, que a veces perdemos la mansedumbre. Y si andamos en el Espíritu, hermanos, si somos ciudadanos del reino, este debe ser nuestro carácter cristiano que nos debe identificar a cada uno de nosotros. Que el mundo nos vea diferente. Entonces nosotros analicémonos esta tarde cómo reaccionamos con el débil en la fe.
cómo reaccionamos con el que es más fuerte o se siente más fuerte en la fe. ¿Cómo reaccionamos entre nosotros? Primera de Pedro 4, versículo 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No habla aquí de un amor ciego o de un amor que justifique el pecado, no. Pedro habla aquí de que entre nosotros los cristianos, cuando vemos una falta o limitaciones en nuestros otros hermanos, a pesar de eso, los debemos de amar. Y cuando usted le ama, lo expresa de una manera muy particular. La palabra de Dios nos lo dice. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, ahí va a ver lo que expresa Pablo. Servirnos los unos a los otros. Aún privarnos de nuestros propios deseos para no ofender a nadie. De ayudarnos mutuamente, de sostenernos, soportarnos, someternos en el temor de Cristo. Eso nos enseña el apóstol Pablo en todas las epístolas. Por lo tanto, hermanos, volviendo a Romanos 14, 19, dice la palabra: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y con este pasaje concluyo, porque Pablo sigue. Le aliento a que lea toda la epístola a los romanos, tremenda palabra. Él sigue en el capítulo 5, tremendo este mensaje. Capítulo 15, versículo 5. Aunque en realidad, dice, es Dios quien nos da paciencia. Lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, este pasaje de Romanos 15, versículo 5. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siendo el ejemplo de Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios. Mire qué hermoso. Por eso es necesario que se acepten los unos a otros tal y como son. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. ¿Qué le parece? ¿Les parece bien? Incline su rostro. Incline su rostro. Póngase su mano en el corazón. Analicémonos. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente al hermano o la hermana más débil? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente al hermano o la hermana más fuerte en la fe? ¿Cómo reaccionamos frente a un consejo que nos quieren dar? ¿O cómo reacciono yo dando o queriendo dar un consejo y ayudar a otros? Oh Señor, aleluya. Estamos en una iglesia creciente, Padre eterno, llena del Espíritu Santo, con una visión clara de lo que tú quieres para esta familia de la fe. Por eso pido, Señor, por aquellas personas que han sido ofendidas, porque quizás no hemos podido entender al débil en la fe. O la actitud de los que son fuertes en la fe, no los hemos entendido y nos han afectado. Pido, Señor, que quites toda ofensa. Ay, Saramashanda Ramasia. Deje que el Espíritu Santo le ministre en este momento. Quite esa ofensa de su corazón. Aunque usted me diga, usted no sabe lo que me dijo, lo que me hizo, usted no sabe quién es esa persona, pero Dios lo sabe.
Dios lo sabe, Dios lo toma en cuenta, Dios ve tus lágrimas. Suelta eso en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo toda ofensa en la autoridad de Cristo Jesús. No le damos lugar al enemigo. Señor, todo desacuerdo en la autoridad de Cristo Jesús. Oh Señor, pedimos esa identidad como ciudadanos del reino, que podamos levantar manos santas y alabarte con libertad y con verdadera unidad en el Espíritu. Padre, pido por cada hogar, cada familia, por ofensas que han habido entre los esposos. Oh, Sharamahanda Ramasía. Ahora mismo, Señor, quebranta ese yugo que Satanás les ha querido poner a los esposos, las esposas, Señor. Con ofensas, con enojos, ira, rencor, en el nombre de Cristo Jesús, sale fuera ahora mismo. En el nombre de Jesús. Tú eres un ciudadano, una ciudadana del reino. Te corresponde vivir diferente. No le des lugar al enemigo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Todo celo, enojo, envidia, contienda, malos entendidos, en la autoridad de Cristo Jesús, lo echamos fuera, ahora mismo. Espíritu de perdón, Señor. Perdón, 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 como tú nos perdonaste, Padre, en Cristo Jesús. De la misma manera, Señor, ayúdanos en esta tarde a perdonar a los que nos han ofendido, nos han dañado, desde el vientre de nuestra madre hasta este día, Señor, en la autoridad de Cristo Jesús. Yo reprendo todo demonio inmundo que ha perturbado las mentes y los corazones de mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, todo rechazo sale fuera. Todo rechazo sale fuera. Ahora, ahora, ahora en la autoridad de Cristo Jesús. Todo rechazo desde el vientre de su madre, ahora mismo, ahora se desvanece, queda inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Todo complejo de inferioridad, toda culpabilidad, Padre, en Cristo Jesús somos libres. Somos libres, somos libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Aleluya, aleluya. Así como estamos y con los rostros inclinados, por favor, cerrando sus ojos, yo quiero preguntar si habrá alguien en esta tarde que necesita reconciliarse con el Señor y decirle: Señor, tenía tantas cosas en mi corazón, pero en esta tarde te lo quiero entregar a ti. Si usted está en esa condición, simplemente levante su mano y bájela. Yo voy a orar por usted. Necesita ser libre en esta tarde. Veo su mano. ¿Habrá alguien más? Veo su mano. ¿Alguien más? Este es tu momento. Este es tu momento. Otra mano ya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano y bájala. Es tiempo de reconciliarnos. Es tiempo de volver a Cristo. ¿Habrá alguien que aún no le ha dicho: Señor,
reconozco que te necesito. He pecado. Perdona mis pecados. Entra a morar a mi corazón. Si hay alguien en esta tarde que quiere hacer esa confesión de fe, levante su mano para orar por usted también. ¿Habrá alguien en esa condición? Yo quiero orar por usted. Si está aquí y aún no ha recibido a Cristo, solamente levante su mano. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias que todos te pertenecemos a ti entonces. No se vaya de este lugar sin recibir a Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por esas manos levantadas, Señor. Pido que en esta hora tengan un verdadero encuentro contigo, una reconciliación total, Señor. Que entiendan que su pecado ha sido perdonado, que en este momento, Señor, son libres de toda atadura. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, echamos fuera todo lo que no conviene, Padre, para que puedan empezar a caminar de acuerdo al Espíritu Santo, Señor. Que tú en esta hora puedas hacer una obra gloriosa en estos corazones preciosos que se están reconciliando contigo en esta tarde, diciéndote: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Toca mi vida, tócame, Señor. Toca estas vidas preciosas, Señor. Llénalos de tu presencia. Llénalas ahora, Señor. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. Padre, oro por todos los que están en las redes sociales. Señor, que tú les puedas alcanzar con tu paz, tu misericordia, tu gracia divina. Y si hay alguien que se ha reconciliado con Cristo o quiere entregar su vida a Cristo, que pueda decírnoslo en el inbox, que por privado lo puede hacer para estar orando, llamándole y orando con usted. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias por estos momentos. Gracias por esta palabra poderosa, Señor. Yo pido que cada uno de nosotros podamos, Señor, meditar en esta porción de la palabra y podamos ponerla por obra. Señor, que en esta tarde, al salir de esta casa, sea en libertad total y absoluta, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Toca cada corazón. Toca cada corazón. Tócale, Señor. Oh, gracias por tu presencia gloriosa. Gracias, Señor.